Dios, hoy su amor se manifiesta. Hoy el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Hoy tenemos la cena del Señor. Vamos a compartir la comunión con el cuerpo, con la sangre de Jesús. Vamos a compartir la comunión entre nosotros, la unidad. Vamos a recordar su muerte. Dice que todas las veces que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y lo vamos a hacer en memoria de Jesús. Por eso toda persona que hoy recibió a Jesús va a poder compartir. Toda persona que se arrepintió y volvió a empezar, vamos a poder compartir este momento de comunión. Dice la palabra de Dios, como leíamos al principio de la reunión en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, que 1000 días fuera de ellos. Saben que nosotros tenemos un día y el día es hoy. Diga conmigo, es hoy. Es hoy, el día es hoy. Estar en su casa, estar en su presencia, es hoy. Hoy es tu día. Cada día yo tengo que decidir hoy estar con Él, estar en su casa, estar con la iglesia, ser parte de ese cuerpo de Cristo, porque mejor es un día que 1000 fuera de ellos. Si yo decido hoy estar con Él, hoy mi día va a ser un día de victoria. Hoy tu día va a ser un día de victoria. Hoy tu día, dice como dice la palabra, vas a ir de poder en poder. Hoy usted decidió venir en este lugar y usted ya está renovado, amén. Sí, usted ya está con el gozo. Si venía con alguna preocupación, ya se fue. Si veníamos con alguna angustia, alguna culpa, el Señor ya lo liberó, ¿no es verdad? Algunos vinieron con dolencias y ya están sanos. ¿Quién recibió paz hoy? ¿Quién recibió? Mire qué lindo, qué bueno. ¿A quién se le fueron los dolores del cuerpo? A ver, levánteme la mano. Muy bien. Mire, hay más que se le fueron dolores del cuerpo. 4 o 5. Gracias, porque mejor es un día en sus atrios, en su casa, que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Hay una palabra hermosa, ¿sí?, que da un poquito de temor entrar, porque habla el apóstol Ledesma, que dice que habla del látigo. Cuando Jesús utiliza el látigo, vamos a leer en la palabra, pero es una palabra maravillosa. La escuché un pedacito, no la pude escuchar toda. Vamos a buscar en 1 Pedro 1:13 al 25. Recién leímos, los que están anotando, Salmos 84:10, y ese puede ser el título de este mensaje. Mejor es estar un día con Él en su casa que 1000 afuera. Imagínense que los salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo, y contar hasta 1000 debe haber sido lo máximo. Entonces 1000 fuera de ellos es estar eternamente sin Dios. Así que vamos a leer 1 Pedro entonces. 1 Pedro 1 del 13 al 25. Después vamos a leer Lucas 19 del 45 al 48. Y vamos a terminar con 1 Corintios 6 del 9 al 11 y del 12 al 20. Mire, yo quiero decirle algo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy el Señor te va a hablar con su palabra. Y si te sientes tocado por la palabra, porque casi siempre cuando tenemos cena del Señor, el Señor nos dice que nos examinemos a nosotros mismos y que comamos así del pan y bebamos de la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces hoy, antes de participar de esta comunión, de este acto profético, de este mandamiento que nos dejó Jesús que hagamos, y que nosotros lo practicamos aquí una vez por mes, usted lo puede practicar en su casa, lo puede hacer todos los días si quiere, porque es poderoso, con tal que lo haga de corazón. Y cada vez el Señor nos trae una palabra para que podamos alinearnos. Si te sentís confrontado por la palabra, mire, quiero decirte que Dios no vino a condenar, vino a salvar. Si algo sale a la luz
que no lo sabías o que no lo conocías, es para que puedas arrepentirte. Y cuando vos y yo pedimos perdón, el Señor te perdona. A Él le encanta perdonar. Para eso dio su vida y dio su sangre. Lo único que tú y yo, vos y yo, tenemos que ser humildes, nada más. El ser humilde y reconocer, me equivoqué. Y no andar pensando cómo hago dejar, cómo hago salir de acá, no importa. Dios te va a ayudar, porque Él te ama. Amén, porque Él te ama. Y muchas veces las personas dicen, me está hablando a mí, y es Dios que te está hablando. Yo muchas veces conozco los problemas que hay en la iglesia, porque soy pastor en el cuerpo de Cristo, y conozco cosas, pero yo no hablo la palabra de acuerdo a lo que yo conozco, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿sí? Yo espero y le pregunto al Señor, ¿cómo hacemos con esto? Mirá que están pasando muchas cosas, a veces suceden cosas similares, errores, pecados que cometemos como hijos, como iglesia. Y yo le pregunto al Señor y Él en un momento trae la palabra. Y hoy le voy a compartir. Primero, vamos a comenzar con esto. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, prepárense, dice, para obedecer, para hacer caso, para entender la palabra. Prepárense, ¿sí? Ajustense el cinturón, estén dispuestos para comprender lo que Dios va a hablar. Eso es lo que está diciendo. Sean sobrios, quiere decir seamos prudentes y escuchemos y esperen por completo. Escucha, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo es manifestado, va a ser manifestado y se va a manifestar también en tu propia vida. Escucha ahora lo que dice 14, como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. Los hijos deben ser obedientes. Dios no avala la desobediencia. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, estando en ignorancia. No se conformen, no vuelvan para atrás, sino que como aquel que los llamó es santo. ¿Cómo es Él? Santo, Dios es santo. Sean también, fíjense que es un mandamiento, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿En alguna? En toda. Tenemos que ser santos en toda la manera de vivir. Decile al que tenés al lado, no te preocupes. Decile, no te preocupes, porque no es con tu fuerza. No puedes ser santo con tu fuerza, no te preocupes, es por gracia. Usted recibe la salvación, usted recibe la justificación y también recibe la santidad. ¿Cuándo recibe la santidad? Cuando usted reconoce su pecado y le dice, Señor, yo estoy hasta las manos en esta área de mi vida, yo necesito tu perdón. Cuando tú reconoces, ahí viene Él con su santidad y Él te ayuda, Él te da fuerzas para poder dejar, a lo mejor en el momento o cuando sea, pero hoy es el día. Mejor es un día, mejor es hoy estar aquí escuchando su palabra, aunque sea una palabra correctiva, pero Dios es un buen Padre y si nos corrige es para vida y es para bien. Sino como aquel que los llamó es santo, sean santos ustedes también en toda su manera de vivir. El 16 dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Santo significa apartado del pecado. Significa no que nunca te vas a equivocar, no. Significa que el Señor te escogió, te apartó del pecado por el poder de su sangre para que cumplas propósito, apartado de la antigua manera de vivir, vana y sin sentido, para que cumplas propósito y puedas servir a Dios. Esa es una persona santa. Usted y yo fuimos santificados por su sangre y tenemos que permanecer en santidad. Y dice el 17, y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Sí? Condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que estemos en esta tierra tenemos que tener temor de Dios. ¿Sí? Y una persona justo en la escuela del ABC de esta semana, como yo les contaba al principio el testimonio, una persona me preguntaba, uno de los discípulos, de los alumnos que estaban en la escuela, me decía, ¿qué es tener temor de Dios? Y esa persona trabajaba en una escuela y ella era directora
y tenía presencia, era una directora con presencia, ¿sí? Y yo le digo, mira, tener temor de Dios, ¿viste cuando vos eras directora? Le digo, vos eras buena, eras amable con los chicos, pero cuando te hacían enojar, ¿qué pasaba? Los chicos se metían abajo de los bancos. ¿Sí? Un buen padre ama a sus hijos, los abraza, les da palabra de aliento, los anima, los contiene, les da todo lo que puede. Eso hace un buen padre. Pero cuando los hijos se equivocan, ¿qué hace un buen padre? Los corrige. Y cuando yo veía a mi mamá enojada, mi papá no se enojaba, pero cuando yo veía a mi mamá enojada, ¿qué me daba? Diga conmigo, temor. Temor, porque no se juega. Yo sabía que se venía el chancletazo o se venía la penitencia. No se juega con papá, con mamá, no se juega. Eso es temor. Es tener respeto. Temor también es, yo no quiero, tengo miedo de fallarle a aquel que dio su vida por mí. Aquel que lo dio todo, que me rescató. Yo tengo temor de fallarle, yo tengo miedo de fallarle. No quiero, es por amor. ¿Se entiende? No es que le tengo terror porque Él está ahí con un palo para castigarte. No, no, no. Él está siempre esperándote un abrazo, pero Dios no negocia. Si Dios dice, tienes que ir por acá, tenemos que ir por ahí. ¿Se entiende? Vamos a seguir. Condúzcanse en temor. Usted no tiene que tenerle temor ni al diablo ni a la gente. Usted tiene que tenerle temor a Dios. ¿Sí? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación, ¿sí? Significa todos los días de nuestra vida. Porque nosotros estamos de paso. Estamos yendo hacia un destino eterno, que es la vida eterna con Dios. Por eso dice la palabra que no tenemos que descuidar una salvación tan grande. Quiere decir que la tenemos que cuidar. La recibimos por gracia, porque para nosotros fue gratis la salvación. Pero Jesús pagó un precio que ninguno de nosotros podía pagar y nos la da a nosotros por gracia. Y ahora la tenemos que cuidar cada día. Y dice el 17... Y se invocan, el 18, sabiendo que fueron rescatados, condúzcanse con temor toda su vida. ¿Por qué? Sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de tu vida sin sentido, que recibiste de tus padres. ¿Sí? Nuestros padres nos dieron lo que ellos tenían, o nos enseñaron a vivir de la manera que tal vez ellos vivieron, o lo que pudieron mejorar. Algunos padres nos dieron lo mejor, otros nos dieron lo peor porque no tenían otra cosa para darte, ¿sí? Pero esa manera era vana, porque era una vida sin sentido si no tenías a Cristo. Salvo que hayas nacido en un hogar cristiano con Jesús, que honraban y adoraban a Jesús. Pero siempre hay algo. Él nos rescató de esa vida vana y nos trajo una vida con sentido, con propósito, una vida abundante, como dice la palabra. ¿Y saben con qué fuimos rescatados? ¿Sí? Porque estábamos condenados a muerte y Jesús vino a pagar el rescate. Pagó por ti y por mí, como nos hablaba la palabra. Nos rescató del infierno, nos rescató de la muerte, nos rescató de una vida sin propósito y de un vacío. Pero Él pagó un alto precio. ¿Con qué? 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. No se podía comprar ni con obras, ni con dinero, ni con esfuerzo, ni con nada, ni siendo bueno, porque no hay ni uno bueno. Él nos rescató y pagó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí estaba Él en la cruz, por ti y por mí, cuando yo merecía estar condenado. Cuando yo merecía estar en esa cruz, cuando yo merezco estar en el infierno, Él pagó y Él te dijo a mí y a vos, perdona, yo te perdono, porque no sabes lo que haces. Escucha, este regalo, este rescate, esta redención que Él pagó con su sangre, dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Él ya lo tenía predestinados,
ya te tenía preparado para este tiempo, por amor, mediante el cual creen en Dios. Escuche, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesús pagó con su vida muriendo, pero al tercer día resucitó, ¿sí? Para que nosotros podamos creer en Dios. Él resucitó de los muertos, Él está en gloria y nos glorificó a nosotros, para que vuestra fe, para que tu fe y esperanza estén en Dios. Amén. No estén aquí en la tierra, como te hablaba la palabra. Que no tengas la esperanza en la riqueza, en tu fuerza, en tu trabajo o en tu capacidad, y ni siquiera en tu familia. Porque un día la familia la tenés y mañana no la tenés más. Yo tuve una buena crianza con mi papá y mi mamá, tengo los mejores recuerdos, pero hoy mi papá y mi mamá no están acá en la tierra. Pero tengo una esperanza, que un día los voy a ver. Amén. Si yo tuviera posibilidad, que no se puede, de elegir los padres, yo hubiese elegido los mismos padres que tuve. Porque tuve una madre que me amó y me corrigió, gloria a Dios. Y tuve un padre que me abrazó toda la vida. Pero él cambió la historia. Porque él venía de una familia vana, sin sentido. Y un día el Señor lo llama cuando tenía 19 años, y él cambió la historia. Muchos de mis primos y parientes que se criaron juntos no tuvieron a Jesús y siguieron la misma historia que sus padres. Hoy están en alcoholismo y en pobreza. Y yo hoy estoy sirviendo a Dios sano por su gracia. Amén. Jesús te ama. Jesús te ama. Escuche. Mediante el cual creemos en Dios. 22. Habiendo purificado tu alma por la obediencia a la verdad. Tu alma se purifica todos los días, escucha, por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, que es la verdad, mediante el Espíritu. ¿Sí? No lo hace solo, es mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, para que nos podamos amar unos a otros sinceramente. Ámense, dice, unos a otros entrañablemente, de corazón, desde adentro, de corazón puro. A veces no te da ganas de amarlo al hermano, pero cuando comienzas a trabajar con el perdón, con el arrepentimiento, dando un paso de fe, de obediencia, viene de nuevo ese perdón sincero. Escuche el 23, lo que dice: siendo renacidos, nacimos de nuevo, cuando recibimos a Jesús de corazón, cuando tenemos un encuentro con ese Jesús verdadero, tenemos un nuevo nacimiento y somos una nueva criatura. El espíritu nace de nuevo, ¿se acuerdan? El alma se tiene que transformar y renovar todos los días por la palabra de Dios, y la carne se tiene que crucificar, recuerden, pero fuimos renacidos. Escuche, no de una simiente corruptible. Simiente significa semilla, ¿sí? Miren, simiente, semilla y semen es la misma palabra, porque engendra, es lo que engendra. Usted y yo fuimos engendrados por Dios con una semilla eterna, que es su palabra, que entró en tu corazón un día, y esa semilla dio fruto. Y ahora eres una nueva vida, eres una nueva creación en Jesús. Maravilloso es esto, siendo renacido no de simiente corruptible, que se termina, que se pudre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Usted y yo tenemos que vivir por esa palabra todos los días, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque toda carne, todo ser humano es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Sí? Escuche, ¿qué le pasa a la flor? ¿Qué le pasa a la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Usted cuando tiene 15, 20 años, 25, 30 años, está en la flor de la vida. Usted está florecido, ¿sí? Tiene toda la fuerza, la juventud. Pero después dice que la flor, ¿qué le pasa? Miren lo que me pasó a mí. Se me está marchitando la flor.
¿Cierto? Qué lindo, qué hermoso, y están ahí. Está bien cuidarse el cuerpo, todo, pero se termina. Si vos vivís por la apariencia externa, se termina. La flor, la hierba se seca y la flor se cae. Pero ¿qué dice el 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno, nos dio su palabra. Vamos a Lucas 19, 45 al 48. Escuche. Y por favor, si pueden, la iglesia, escuchen el mensaje que está bueno, no lo terminé de escuchar. El mensaje del apóstol Ledesma, no sé si alguno lo escuchó. No me acuerdo el título, pero habla de esto, de cuando Jesús se enoja. Y dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían. 19:45 de Lucas. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones, y enseñando cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, dice, procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Nosotros tenemos que oír la palabra. Hoy usted tiene que oír la palabra. Usted tiene que estar en suspenso, en expectativa, oyendo siempre la palabra, sea lo que sea, porque Él dice, mi casa es casa de oración. Y explicaba el apóstol, la parte que yo pude escuchar, ¿de qué casa está hablando? ¿Habla del edificio? Sí, habla del edificio. Pero también habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es donde Él habita. Y habla de tu templo. Amén. Habla de tu templo. Tú eres un templo donde habita el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento habitaba en un espacio físico. Por eso Jesús, que estaba todavía en el Antiguo Testamento, en ese lugar, fue al lugar donde Dios habitaba. Él habitaba en un espacio físico que era el templo. Ese templo tenía 3 lugares. El atrio, que es el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio era donde iba todo el pueblo y no podían entrar a la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, yo prefiero estar un día en el patio antes que estar una eternidad sin ti, aunque sea en el patio. Recuerda cuando vino el pastor Carruega y me hablaba y me decía, porque yo le había pedido la paternidad de allá de Resistencia, del Portal del Cielo. Y él es como que me preguntaba por qué quería o algo así. Yo le digo, mirá, pastor, le digo, vos no me sacás más de ahí. Aunque sea en el último banco, yo voy a estar. Porque yo vi lo que Dios hace en esa casa. Y yo quiero eso. Sea hijo del apóstol, no sea hijo. Yo sé que soy hijo de Dios. Y yo voy a ir atrás y allá atrás voy a recibir. Y él dice, eso me gustó, dice él. Aunque sea que venga arrastrándote y te siente en el último banco, yo te digo que te vas a ir renovado. Porque Dios te ama. Porque mejor es un instante en su presencia que estar allá afuera con lo que te ofrece el sistema sin Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 6 y ya vamos a ir terminando. Una palabra dura, fuerte que hoy el Señor me dio hoy, que no la tenía. Y ya vamos a participar de la cena del Señor. 6 del 9 al 11. Gloria a Dios. Escuche. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? De nuevo lo mismo. Usted no puede ser justo con su fuerza porque no hay ninguno justo. Nosotros fuimos justificados por la sangre de Jesús. Amén. Fuimos perdonados por su sangre. Fuimos justificados, hechos justos ante el Padre por su sangre, por su sacrificio. Él se puso adelante de nosotros y por Él nosotros somos justos. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la justificación. ¿Se entiende eso? Amén, ¿estamos acá? Bien. ¿No saben que los injustos no heredan el reino de Dios? ¿Los justos qué hacen? ¿Los jugadores qué hacen?
de fútbol. ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? Al fútbol. Los jugadores de básquet, ¿a qué juegan? ¿Y los justos qué hacen? Justicia. ¿Amén? Usted es justo y yo soy justo por la sangre de Jesús. Usted y yo tenemos que hacer justicia. Un justo no puede hacer injusticias. No puede vivir haciendo injusticia. No puede ser su forma de vivir haciendo injusticia. Escuche ahora. Dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios. Fornicario significa tener relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sí? La relación sexual que avala el Señor es cuando vos te casás. Si no, estás en fornicación. No se asuste. ¿Está? Es la palabra de Dios. Ni los idólatras, no erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, lo que tienen otra cosa en primer lugar antes que a Dios. Puede ser una estatua, una estampita, puede ser cualquier cosa, pero también puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser un ministerio, puede ser cualquier cosa, o tu razón puede ser un ídolo, o puede ser el auto, o la casa, lo que sea, algo que le quite el primer lugar a Dios. Dice que los idólatras, ni los adúlteros. ¿Saben quiénes son los adúlteros? Los que están casados y engañan a su mujer, pero no solamente físicamente, sino también en su mente y en su corazón. Así que muchas veces usted y yo fuimos adúlteros, porque anduvo mirando y deseando lo que no tenían que mirar y desear. ¿Amén? ¿Sí? Escuchen, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los afeminados y los que se echan con varones, está hablando de la homosexualidad. ¿Sí? Hoy el sistema sin Dios aprobó el matrimonio igualitario, y el sistema sin Dios enseña a los niños que vos te podés enamorar de un hombre. Si sos hombre, podés elegir como pareja sexual una persona del mismo sexo. Eso es homosexualidad. Elegir como pareja sexual a una persona del mismo sexo. Homo significa mismo, y sexual es elegir como pareja a una persona del mismo sexo. Y Dios no lo permite, porque Él tiene un diseño. Y Él dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, los creó, dice Génesis. Varón y hembra los creó. ¿Cuántos géneros hay? 2 géneros, varón y hembra. Hoy el sistema inventa, no sé cuántos géneros existen ya, pero yo quiero decirte que Dios es simple, hay 2 nomás. ¿Para qué te va a complicar? Dios es simple. Tal vez tuviste relaciones homosexuales, o tal vez seas homosexual. Si estás aquí o estás mirando, Dios te ama. Dios no permite la homosexualidad. Dios no permite, escuche, la idolatría. Dios no permite la fornicación. Dios no permite las relaciones sexuales a la manera que nosotros se nos ocurra. Él tiene un diseño. Y si estás fuera del diseño, estás practicando injusticia. Pero hoy Dios te llama porque Él te ama. Seas quien seas, estés como estés y haciendo lo que estés haciendo, si hoy te arrepientes, Dios te perdona. Te ama y te abraza. Y con Él vas a poder cambiar. Pero ¿cómo hago ahora? Y esto, lo otro. Ya sé, yo también me pasó todo eso. Yo hice todo. Lo peor lo hice todo. Pero Dios me dio otra oportunidad. Porque Él es bueno. Pero Él es fiel. Escuche. Vamos al 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Yo cuando volví al Señor era borracho. Ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen malas palabras, los que dicen doble sentido. Todo eso yo lo tenía, lamentablemente. Fui un maldiciente, decía las cosas mal, hablaba mal, hería a las personas, me jactaba de burlarme de los defectos de los demás. Sin embargo, Dios me dio otra oportunidad y Él me perdonó. ¿Vieron? Están todos en el mismo nivel.
¿Se entiende? Amén. Y pero yo no le robé a nadie. Sí, usted robó y yo robé. Y seguimos robando. Pero ¿cómo robamos? Sí, usted saca fotocopia de los libros, no pregunta a los autores. Usa música sin permiso. Paga las cuentas atrasadas. Amén. ¿Sí? Yo ando pidiendo perdón. Escuchen. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Escuche de nuevo. Ustedes vivían de esta manera, o están viviendo, algunos. El Señor con su sangre te limpia, te lava, te santifica, te justifica en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si estás juntado, ¿qué tenés que hacer? Vio que fácil. Pero. Nosotros siempre tenemos un pero yo quiero decirte algo. Dios te ama y te va a ayudar. Si vos realmente querés en tu corazón, Dios te va a ayudar y vas a salir. Porque tenemos un Dios amoroso y todopoderoso. Y yo declaro que te vas a casar. ¿Sí? Y antes de fin de año, mira, o en el verano que viene vamos a tener un montón de casamientos. Ya hay algunos acá que ya están sonriendo. Amén. Te pido que te pongas de pie ahí donde estás. Y ya nos vamos a ir preparando para compartir la cena. Cierra tus ojos. Ni bien terminamos de la oración, empezamos a repartir. Pero ponete de pie, vamos a cerrar los ojos.